y vamos a hablar en la parte gastrointestinal, de cuál es la mejor terapia médica en tumores neuroendocrinos con Ki-67 entre el 20 y el 55%. Hablando inicialmente de qué son los tumores neuroendocrinos, pues su incidencia anual ha ido aumentando en los últimos años. Una de las bases más sólidas de seguimiento de este tipo de pacientes es la base de SER, la base de datos del servicio SER en Estados Unidos, que nos muestra cómo ha ido aumentando la incidencia de este tipo de tumores a lo largo de los últimos 40 años. La cual se ha incrementado en un 500%, y hoy en día es, después del cáncer de colon a nivel de cáncer gastrointestinal, la segunda neoplasia más frecuente. Lamentablemente, por las características de este tipo de tumores y los síntomas vagos que se presentan al inicio de la enfermedad, este tipo de tumores se diagnostican en estadios muy avanzados, en la mayoría de los casos metastásicos. Y vemos en esta diapositiva cómo los tumores neuroendocrinos para el 2008, basado en el estudio publicado por el doctor Yao, con base en la base de datos o en la data que tiene el servicio SER, muestra que los tumores neuroendocrinos son más frecuentes inclusive que el cáncer de la sumatoria del cáncer de estómago y de cáncer de páncreas. Y en estos 40 años vemos cómo se ha mantenido estable la incidencia de la mayoría de los tumores, y vemos cómo progresivamente los tumores neuroendocrinos han ido siendo su incidencia mucho más frecuente con las nuevas técnicas de diagnóstico y con las nuevas técnicas de patología. Y vemos cómo principalmente el tumor que más frecuentemente se detecta es el neuroendocrino de pulmón, seguido posteriormente por el intestino delgado y recto, y en menor frecuencia los pancreáticos. ¿Qué utilizamos para la clasificación de este tipo de tumores? Pues existen 4 clasificaciones: el Colegio Americano de Cáncer, la JCC, la Organización Mundial de la Salud, las guías americanas de tumores neuroendocrinos, y la que está quizás más actualizada, que es la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos. Y vemos que los tumores neuroendocrinos, dependiendo del grado de diferenciación, es la mediana de sobrevida, e igualmente lo que esperamos que este tipo de pacientes estén vivos, por ejemplo, para el grado 3, que se consideraban como carcinomas neuroendocrinos, aquellos pacientes que tenían más del 20% de Ki-67, que es el grado de diferenciación, era cercana al 23% a 5 años. Y lo mismo, es diezmal para los pacientes que están en estadios más avanzados, donde la mediana de sobrevida a 5 años es casi el 57%. Y también vemos lo mismo, la sobrevida en este tipo de pacientes dependiendo de la localización y dependiendo del grado de diferenciación. Recordar que la clasificación del 2010 dividía en bien diferenciados o grado 1 aquellos pacientes que tenían un índice de Ki-67 de menor de 2 o una tasa mitótica menor de 2 en 10 campos de alto poder, los grado 2 entre 3 al 20%, y los grados 3 eran aquellos pacientes que tenían más del 20% tanto la tasa de mitosis como el Ki-67. Este tipo de tumores se consideraban como tumores, como carcinomas neuroendocrinos, que eran de peor pronóstico, y había una mezcla entre tumores y carcinomas que se llaman los MANEC. ¿Qué pasó con la clasificación? Esta clasificación cambió en el 2017, donde los grado 1 ya no van del 2%, sino al 3%, e inclusive hay trabajos que muestran que va a ser que la mayoría de los pacientes se encuentran cerca del 5%, los grado 2 van hasta el 20%, y aparece aquí una diferenciación entre el carcinoma neuroendocrino y los tumores neuroendocrinos grado 3, aquellos que tienen más de 20% de índice mitótico o más de 20% de Ki-67. Este grupo de pacientes que están aquí, entre el bien diferenciado en el grado 3 y el pobremente diferenciado en el grado 3 también, que se catalogarían como la clasificación pasada como carcinomas neuroendocrinos. ¿Qué dicen las guías de manejo del consenso? Que estos pacientes se deben evaluar con las imágenes convencionales y se debe hacer PET solo si se considera que el paciente puede ser llevado a resección quirúrgica, o los estudios adicionales sumados si el paciente, dependiendo de la sintomatología que presente.
el seguimiento con imágenes y lo mismo cómo se debe hacer el seguimiento con imágenes cada 3 meses durante 2 años y después cada 6 meses por los siguientes 2 años o de acuerdo a la sintomatología del paciente. ¿Qué hace la diferencia entre el carcinoma neuroendocrino y el tumor neuroendocrino grado 3? Vemos que lo que define el patólogo es que son pacientes que tienen todavía morfología o arquitectura conservada y lo que le estaba dando o lo que está marcando el grado 3 básicamente es el Ki67, que es la tasa de replicación de las células, motivo por el cual había unos pacientes que tenían menos del 55% y había unos pacientes que estaban entre el 20 y el 55 y aquellos pacientes que estaban más del 55. Los que están más del 55% hoy en día se catalogan como carcinomas neuroendocrinos y los que están entre el 20 y el 55 como tumores neuroendocrinos, grado 3 serían bien diferenciados, inclusive siendo grado 3. Y esta es la cara del, por decirlo así, del patólogo, en la cual nos permite que, aparte de la morfología bien diferenciado, pobremente diferenciado, en teoría este sería tumor neuroendocrino de acuerdo al Ki67 menos del 55 o más del 55 tumor carcinoma neuroendocrino, pero muy importante para definir, porque esto es pronóstico, la inmunohistoquímica que nos reporten que tengan este tipo de marcadores, el DAX o el ATRAX o el MEN1 para los tumores neuroendocrinos o aquellos pacientes que pierden el RB o retinoblastoma o el P53 serían carcinomas neuroendocrinos. Es importante en el manejo de este tipo de pacientes el grupo multidisciplinario, donde está el oncólogo, el patólogo, los cirujanos, los médicos nucleares, los endocrinólogos, todo el equipo que hace parte en el tratamiento multidisciplinario de este tipo de pacientes, lo que ha permitido que con las nuevas terapias, y aquí vemos desde los años 70 hasta el año 2017, casi 50 años de avance en el avance del tratamiento de este tipo de enfermedades, en las cuales vemos el advenimiento de nuevas moléculas como los análogos de somatostatina, las moléculas blancos dirigidas, como sería los TKI como el sunitinib o el everolimus, los antiangiogénicos como mencionaba el doctor Carlos Vargas, que también tiene utilidad en este tipo de tumores, y cómo vienen también o cómo se introducen también otro tipo de moléculas o de quimioterapia estándar para una enfermedad que se consideraba, en este caso en el grado 3, quimio resistente y con muy pocas opciones, de tratamiento para este tipo de pacientes. Y vemos cómo con este tipo de medicamentos, cómo ha mejorado la sobrevida, hablando en específico en los pacientes con cáncer o tumores neuroendocrinos pancreáticos. Y vemos cómo se debe escoger de acuerdo tanto a la clasificación del Ki o el Ki67 o la tasa de mitosis y los síntomas del paciente, qué tipo de tratamiento vamos a utilizar en este tipo de tumores. Si se trata de una enfermedad localizada o una enfermedad metastásica, si está de predominio hepático o no, el grado de diferenciación, si es una enfermedad que está en francamente progresión, si es la ubicación, y esto es muy importante, pancreático o no pancreático, tiene mejor tasa de respuesta y sobrevida a los pacientes con tumores gastroenteropancreáticos, principalmente los de páncreas, si es funcional o no funcional, y recordemos esto por los estudios en los cuales la mayoría eran tumores no funcionales, si los efectos eran moderados o leves o severos, o si lo que buscamos es incidir agudamente en la enfermedad o la sobrevida libre de progresión en este tipo de pacientes. Y aquí vemos cómo al cambio de la clasificación, cómo va a ser el manejo de este tipo de pacientes. Si es una enfermedad localizada, el manejo es quirúrgico. Si estamos ante una enfermedad metastásica y la enfermedad es pobremente diferenciada, o sea, un grado 3, el manejo debería ser en el estándar cisplatino topócido. Más adelante vamos a ver cómo las nuevas moléculas, nuevas entre comillas, permiten utilizar en este tipo de pacientes otro tipo de tratamiento estándar o tratamiento en primera línea diferente al esquema convencional de cisplatino y topócido. Para los bien diferenciados, si el paciente está asintomático o estable, se puede utilizar la observación o utilizar en este tipo de pacientes con tumores neuroendocrinos grado 3,
con compromiso exclusivamente hepático y con captación a nivel del octroscan o diferentes métodos diagnósticos que permiten la detección de los receptores de somatostatina, la observación o la utilización de análogos de somatostatina en este tipo de tumores también está permitido, y recordemos que los estudios previos estaban solo hasta el grado 1 o grado 2 dependiendo del análogo de somatostatina que estemos utilizando. Para aquel paciente que esté en enfermedad progresiva, pues obviamente, o en progresión, perdón, se debe utilizar tratamiento sistémico o tratamiento combinado también, inclusive con terapia dirigida a nivel hepático. Aquí sí el tratamiento sistémico sí es para los cánceres o tumores neuroendocrinos de páncreas, o si no son de páncreas, escogeríamos el tipo de tratamiento. Y recordemos que para páncreas tendremos terapias dirigidas, en este caso como sunitinib o everolimus, o la combinación de everolimus con análogos de somatostatina o quimioterapia citotóxica. Y para los no de origen no pancreáticos tendríamos el interferón, que creo que eso ya cayó en desuso hace muchos años, los análogos de somatostatina con el estudio Radian 4 para pacientes con neuroendocrino de pulmón, el everolimus, y obviamente los protocolos en fase 2 como quimioterapia como temozolomida y combinación con capecitabina, o la adición a este protocolo de bevacizumab. Para los funcionales, obviamente utilizar el octrotide y el lanreotide, que son las moléculas avaladas para este tipo de tumores. Sin embargo, hay pacientes que por la extensión del compromiso hepático, a pesar de estar las dosis máximas de octrotide o lanreotide, siguen presentando síntomas carcinoides. Existe un medicamento no disponible todavía, hasta donde sé en Colombia, el telotristat, que permite controlar este tipo de sintomatología. Hablando del grupo o de los tumores neuroendocrinos pobremente diferenciados, aquellos grados 3, entonces viene el manejo, hablando de la parte de páncreas, ¿qué vamos a hacer con aquel paciente que tiene enfermedad de bajo volumen? O el seguimiento o los análogos de somatostatina, aquel paciente, que tiene una enfermedad agresiva, obviamente intentar de entrada quimioterapia con todas las opciones que hemos mencionado. Para aquellos que tienen enfermedad bulky o de lento crecimiento, utilizar las terapias blanco dirigidas. Para los síndromes carcinoides, nuevamente, para aquel paciente que tiene baja carga tumoral o que tiene bajo volumen pero un tumor agresivo, deberíamos utilizar los análogos de somatostatina o la terapia sistémica, y para aquel paciente que se encuentra en un estado intermedio, los análogos o la terapia sistémica, y para aquel paciente que tiene baja carga tumoral, podríamos utilizar terapia dirigida a nivel hepático, la embolización o la embolización blanda o la quimioembolización, depende de la experiencia de cada centro, o para aquel paciente con enfermedad muy agresiva, pues obviamente utilizar inclusive en este tipo de tumores, vamos a verlo en los trabajos más adelante, son trabajos retrospectivos pequeños, porque el estándar sigue siendo para este tipo de tumores, según las guías de manejo, la quimioterapia con etoposio platino para los grados 3, como lo muestra la guía de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos. Vemos que para los tumores neuroendocrinos grado 3, la estreptozotocina con 5-FU o en combinación, o el protocolo con capecitabina temozolomida. Y a la progresión, lo que le mencionaba, la utilización de agentes de quimioterapia como los protocolos estándar para cáncer de colon, que serían el FOLFOX o FOLFIRIS, o los ensayos clínicos con las nuevas moléculas, incluido inmunoterapia o incluido los inhibidores de TKI de nueva generación como el lenvatinib o el cabozantinib como un inhibidor del MET. Sin embargo, este estudio, que tiene 305 pacientes publicados en el 2012, 305 pacientes grado 3, en los cuales se expusieron al tratamiento convencional de etoposio platino. Este tipo de pacientes mostraban una mediana de sobrevida cercana a los 14 o 16 meses, inclusive siendo tumores a la luz de hoy neuroendocrinos bien diferenciados, grado 3, y no carcinoma neuroendocrino. ¿Qué pasa con los protocolos que mencionamos o que sugiere las guías como la ENETS con capecitabina temozolomida? Que la probabilidad de sobrevida libre de progresión está cerca de los 12 a 13 meses, sí, y de acuerdo a la localización del tumor, si son pancreáticos, este tipo de pacientes no han logrado la mediana de sobrevida aún. Sin embargo, aquellos pacientes que no son de origen pancreático, la mediana de sobrevida está cerca de los 15 a 16 meses.
¿Qué pasa con este tipo de pacientes que son expuestos grado 3, neuroendocrinos, tumores a una terapia blanco dirigido como el caso del everolimus? Lo que sé es que el 50% de los pacientes tienen una mediana de sobrevida cercana, libre de progresión cercana a los 6 meses, pero una sobrevida global cercana a los 27, 28 meses. Y aquí vienen aquellos pacientes que todavía presenten algún tipo de captación con receptores somatostatina. La utilización en este estudio con cerca de 50 pacientes, es un estudio retrospectivo en los cuales este tipo de pacientes grado 3, tumores neuroendocrinos, se expusieron a una terapia con lutecio 177, donde vemos en las gráficas de abajo que aquel tiene mejor tasa de respuesta a los pacientes que tienen un Ki67 menor del 55%, con una sobrevida libre de progresión cerca a los 13 o 14 meses, pero vemos que la sobrevida global está cerca de los 42 o 43 meses para este tipo de pacientes grado 3 con tumores neuroendocrinos. Como vemos, este tipo de tumores son la segunda neoplasia más frecuente a nivel del tracto gastrointestinal. La inmunohistoquímica para este grupo, porque estábamos acostumbrados a manejarlos grado 1, grado 2 como bien diferenciados, ahora existen los grado 3 que también son bien diferenciados, y es muy importante recordar la cara del patólogo, en el cual la inmunohistoquímica juega un papel muy importante, porque aquellos pacientes que tienen alteraciones en el RB o en el P53 sí se van a beneficiar directamente de quimioterapia de entrada con topóxido platino por tratarse de un carcinoma neuroendocrino, pero aquellos pacientes que estén entre el 20 y el 50 deberíamos considerar, de acuerdo a las tasas de respuesta que mostré en estos estudios, son estudios pequeños, todos los estudios hechos con esta molécula fueron para los grados, o sea, menos del 20%, que la terapia terapia dirigida con un inhibidor del mTOR, en este caso con el everolimus, o la combinación de capecitabina, temozolomida, tiene mejores tasas de respuesta en este grupo de pacientes siendo grado 3, o sea, entre el 20 y el 55%, y que sin embargo aún con el advenimiento de las nuevas terapias como la inmunoterapia, los nuevos inhibidores de TKI como el lenvatinib o el cabozantinib, o el uso de la lutecio 177, no se ha definido cómo en este tipo de pacientes va a ser la secuencia de tratamiento. Para todos, muchas gracias.